¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos y gracias por sus comentarios constructivos. Bueno, y en este mar de dimes y diretes que se ha generado debido a estas elecciones en Venezuela y su importancia que tienen. Debido a la importancia que tienen, eso es lo que se le ha dado, pues. Es decir, ¿por qué? Bueno, ya están presidentes completamente desmarcados. Venezuela se ha ido aislando con el hecho de romper relaciones con otros países que no le hacen nada bien. En vez de haber mantenido, hay presiones, sin duda alguna. Aquí la presidenta de Honduras fue la primera en felicitar a Maduro. Está bien, va. ¿Ah? Pues no sé si estará bien, pero bien. Para algunos dicen que no, porque mejor se hubiera esperado. Ahí Lula da Silva, creo que ANLO y Petro están a la espera mejor de que se vean las actas. Y mucha gente, y aquí lo dijeron analistas mundiales como Manuel Orozco, dijo, no, dice, Maduro va a montar fraude, va a ganar y no se va a salir. Van a venir las presiones internacionales para poderlo, que pueda deponer su... Aquí también se dijo que los militares son una fuerza muy significativa en Venezuela, en vista de que se han formado, que por 3 décadas el chavismo dejó conformada esa fuerza militar. Sin embargo, ayer ya se miraban escaramuzas así de los propios militares, ¿no? De algunos colectivos que también se han formado, así como se han formado aquí, los denominados colectivos. Aquí, no sé, aquí como que hay un sector que le duele más de lo que ocurre aquí en el país a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Se nos había quedado un tema en el tintero de despilfarro de los fondos en las instituciones estatales. Pero debido a todo esto, de los dimes y diretes de funcionarios del Estado con otros, peleándose por cuestiones de Venezuela y no pelearse por cuestiones domésticas del país, ver más bien cómo se endereza esta situación del país, porque pareciera que no hay una agenda clara, y al no haber una agenda clara, diluir, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo, se acabó el tiempo. Vienen las nuevas, el proceso electoral, viene otra campaña, vienen nuevas esperanzas, vienen nuevas falacias, vienen falsas expectativas creándole al pueblo hondureño, mensajes populistas haciéndole creer de que van a cumplir con una cosa, que le van a dar esto y que le van a dar lo otro, repartiendo lo mismo las bolsas solidarias y todo, pero al final de cuentas mantienen al pueblo sumiso y sumergido en la pobreza, en la ignorancia, en la falta de educación, en la falta de empleo, la delincuencia haciendo el desplazamiento que quiere hacer, la migración por otro lado y una serie de problemas. Me he invitado esta tarde a la abogada Alejandra Fuentes de la ACJ, precisamente sobre este despilfarro del cual habían denunciado y está ahí y se ha quedado como callado. No ha habido una respuesta, por lo menos de gobierno, sobre este despilfarro. Buenas tardes, abogada. Gracias por compartir con nosotros aquí en Analistas de la Noticia. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por poner este tema en la agenda pública que es importante, como lo mencionaba usted, pues es importante que veamos cuáles son esos errores, esas cuestiones que están mal dentro de nuestra propia institucionalidad y pues se tomen acciones al respecto que vengan a mejorar no solamente la institucionalidad, sino que por consecuencia también la vida y la dignidad de cada uno de nosotros como hondureños. Sí, si nos cuenta un poco de este despilfarro millonario, a ver si también podemos ubicar ahí esa portada en la cual hicieron esta publicación, cuáles fueron para llegar a esas cantidades, exorbitantes cantidades, cuál fue el procedimiento, qué metodología se utilizó, de dónde a dónde se investigaron ese despilfarro
Me parece que no sé, yo no sé, yo de acuerdo a lo que he vivido, yo siento que es poco, 11.872.3 millones de lempiras. Pareciera poco, ¿ah? Suena poco, pero ya dentro del presupuesto es un montón de plata. Ese despilfarro millonario, Claro. ¿en qué, en qué está basado específicamente, abogada? Claro que sí, con mucho gusto. Mire, nosotros lo que hemos hecho es una revisión de aquellas líneas presupuestarias que tienen las instituciones del Estado. Y en el presupuesto de cada institución se designa una línea presupuestaria para los gastos judiciales. Esto significa para los gastos que tengan las instituciones en temas judiciales, más específicamente cuando son demandados. Se le asigna a cada institución una línea de acuerdo, obviamente, a lo que se ha visto que a través de la historia cada institución necesita y de acuerdo a lo que la institución manifiesta necesitar. En ese sentido, entonces, se revisaron los presupuestos de 2019 a 2024 y se vio cómo desde esas fechas, desde 2019 a 2024, se han designado y se han erogado 11.872.3 millones de lempiras solo para demandas judiciales, solo para cuando el Estado es demandado y se tiene que pagar porque no solo es que es demandado, sino que también es vencido en juicio, es decir, las personas que demandan al Estado ganan estas demandas y el Estado, es decir, nosotros con nuestros impuestos y con esa designación en el presupuesto, tenemos que pagar por esos derechos que fueron vulnerados. Sí. Este gasto, como usted lo mencionaba, pues puede sonar muy poco, puede que no, pero solo para darle algunos ejemplos, con estos 11.872.3 millones se pudieron reparar 3.061 centros educativos, se pudieron construir 7 hospitales, que también es una promesa de campaña que no se ha cumplido hasta el momento, e incluso se pudieron construir 743 kilómetros de carreteras. Esta información fue fue una información que obtuvimos a través de la misma Secretaría de Finanzas en sus reportes mensuales de ejecución presupuestaria. Entonces, no es información que nosotros estamos estimando o calculando, es información pública de la Secretaría de Finanzas, en la cual ellos mismos establecen que este ha sido el gasto desde 2019 hasta 2024. Fíjese que ahí sí ya tiene otro impacto. A ver si la dejan ahí colocada la gráfica, compañeros. Mire, ahí sí tiene un gran impacto. Mire, ¿cuántos centros educativos pudieron haberse reparado? 3.061 Así centros es. educativos. O sea, eso sería un espectáculo, ¿va? Nunca visto. Claro. Construcción de 7 hospitales, oiga bien. Como decía aquel amigo, con 2 que hagan es suficiente. O sea, ya que están ofreciendo tanto. Construcción de 743 kilómetros de carreteras. Imagine cómo estaríamos. Sí, y es una fecha de 2019 al 2024. O Al sea, 2024, así es. imagínense que son 5 años. En cinco Sí, años, así es, son 5 años. en 5 años, ¿qué no se pudo haber hecho en todo esto? Es decir, supóngase que un gobierno dura 4 años y en esos 4 años pudieron haber estado, ¿qué? Tal vez no los 3.061, pero si hubiese habido continuidad, de repente no estaría hablando de reparación de 3.061 centros educativos, sino no construcción de 7 hospitales, ni la construcción de 743 kilómetros de carretera. Todas esas carreteras primarias, carreteras secundarias, terciarias, todas las carreteras están en pésimo estado. Lo único que se ve, las calles bonitas, pero las principales, va, y no todas, solo algunas. Pero si imagínense, son construcción de nuevos kilómetros, o sea, nuevos kilómetros en carretera, así es. Así es, son de nuevos kilómetros. Sabemos que la red vial es una de las áreas de nuestro país que requiere de atención, no solamente de poder reconstruir o mejorar aquellas que tienen algún problema, sino que de crear nuevas carreteras para poder pues, mantener una comunicación entre las distintas ciudades y municipios del país. Entonces se trata de justamente tener esa capacidad de construir 743 kilómetros de carreteras con ese dinero que se pudo haber invertido en eso o en cualquier otras
área del país, ¿no? Ya mencionábamos educación, salud, seguridad, que es un tema importante, ¿no? Pero para ejemplificar, son esos kilómetros que se pudieron haber construido con ese dinero. Abogada, y hay alguien que se haga responsable de pagar esos 11.872.3 millones. Los ha pagado el Estado de Honduras, pero los ha pagado por irresponsabilidad de funcionarios. O sea, Así es algunas de las causas, recordemos, y creo que todos lo podemos decir de alguna manera o siempre lo hemos escuchado, que poder demandar al Estado en el argot popular, incluso se mencionan frases en las cuales se dice que es la cosa más fácil o más sencilla, ¿no? Y esto no solamente es una combinación de la mala o de del poco acceso a la justicia que se tiene, sino que también porque se trata de negligencia de muchos funcionarios. Y aquí sí resaltar que no se trata nada más de este gobierno, sino que es una práctica que ha estado instalada en nuestro país a través de muchos gobiernos, en las cuales pues, y lo conocemos y lo hemos vivido creo que la mayoría, se despide, por ejemplo, masivamente a las personas que están en una institución cuando hay un cambio de gobierno. No se despiden de manera justificada. Entonces, si a mí me despiden injustificadamente, yo tengo todo el derecho de poder demandar. Y aquí pues no es de culpar a las personas que demandan, porque en efecto están haciendo valer su derecho y está bien. Ahí el problema es que los funcionarios pues no toman las medidas adecuadas para realizar estas acciones. Si no se quiere contar con la colaboración de algún empleado porque no es al fin al gobierno, etcétera, se puede hacer un proceso de despido, pero que sea conforme a lo que establecen ya las leyes y el ordenamiento jurídico. Entonces, ese es uno de los ejemplos más conocidos, los despidos masivos, injustificados, y por eso se demanda. Ahora, lo que usted mencionaba es muy importante. Se paga desde nuestros bolsillos, desde lo que nosotros aportamos al presupuesto y lo correcto y lo que establece la ley es que se tiene que hacer una acción de repetición, es decir, de cobrarle a aquel funcionario público que cometió esta acción incorrecta. Esa persona tiene que responder por haberle causado ese daño al Estado y poder pues justamente recuperar esos fondos que se están erogando. Lastimosamente, aunque esto está en la ley, pues no es algo no es una práctica que realmente se toma en consideración y obviamente entonces eso les da a los funcionarios esa sensación de que pueden seguir haciendo lo que quieran y nadie les va a cobrar o nadie les va a tomar alguna acción, ¿no? Nada más para adelantar, como lo están viendo en la lámina, el 82% de estos 11.000 millones de lempiras los concentran 7 instituciones, siendo una de ellas la principal, la ENE, con un 31% de los fondos, es decir, 3.711 millones. Luego tenemos el FIS, que es el Fondo Hondureño de Inversión Social, con un 20%, 2.407 millones de lempiras. Tenemos también la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la CID, un 10%, al igual que la Secretaría de Finanzas, con un 10%. Y luego tenemos también a la empresa de telecomunicaciones hondureña, que es Hondutel, con un 4%. Y aquí un detalle importante, tenemos las dos empresas de servicios estatales en metidas justamente en este 82%. Entonces, realmente las empresas estatales creadas para suministrar estos servicios básicos no están siendo tan efectivas como se esperarían y por el contrario están generando una erogación de fondos, ¿no? Y por último tenemos a la Secretaría de Educación y Salud con un 3% cada una de ellas. Entonces, solo estas 7 instituciones son el 82% de esos 11.000 millones de lempiras que se están gastando solo en demandas judiciales. Entonces, ahí es donde vemos esa negligencia o esa falta de un buen actuar de los funcionarios y por consecuencia esas demandas que al final terminan siendo dinero que no se está utilizando para lo que realmente se necesita en el país. lo voy a traer a colación esto, yo porque lo estaba recordando en algún momento, que quien había dicho algo sobre esto fue el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que dijo, no hombre, si ganarle el Estado es como pegarle a un bolo. Dice, yo voy a crear un staff de abogados para que defiendan al Estado sobre todas las demandas que caen, dice, para que el Estado no pueda pagar tanto dinero. Mentira, paja, como dicen en el argot popular. Y así han venido ofreciendo los demás. Ahora, han detectado
que haya alguna colusión, hay funcionarios que están coludidos también para, mira, te vamos a despedir y demandar y después te reintegramos. Y aquí pues nos salvamos entre el abogado, vos y yo, y ya estuvo, y arreglamos esto. Se ha detectado, han llegado a ese tipo de situaciones. Pues estoy viendo que la ENE es la más demandada, o sea, la ENE es una de las empresas más demandadas. O sea, después el Fondo Hondureño de Inversión Social, o sea, y son empresas que realmente son las que prestan un servicio público. Son las que son el brazo social también de determinado gobierno. Fondo Hondureño de Inversión Social. Imagine que toda esta infraestructura y transporte también, que es lo que presenta, que es lo que presta un servicio público también y que va hacia determinadas comunidades, demandada con un 10%. O sea, Hondutel es una empresa prácticamente que la han drenado y la han dejado casi quebrada, y vienen a meterles el 4% de demandas. Eso es dejar en quiebra estas instituciones. Educación y salud nos llama la atención, que son las que menos tienen y que son las que se ven en constante acecho para despedir empleados públicos. Pero la ENE sí es sorprendente porque siempre se está quejando, y ahí lo que va es un incremento a la tarifa de energía para pagar esas demandas. Esas son las repercusiones que hay, abogada. Así es, justamente se trata de esa falta de presupuesto entonces, porque eso es algo que siempre escuchamos. Las instituciones no tienen la capacidad, no tienen presupuesto, no tienen recursos. Pero lo que hay que buscar es entonces dónde se están yendo esos recursos, porque la ENE, la Secretaría de Salud, de Educación son de los presupuestos que pues más altos existen. Ahora lo que hay que ver es cómo se están distribuyendo esos presupuestos, ¿no? También hay que recordar que en la mayoría de estas instituciones existen contratos colectivos o existen lo que se llaman sindicatos, y esto obviamente eleva el monto de las demandas, porque se tienen entonces derechos de los empleados que están muy bien que se hayan logrado, pero que obviamente se tienen que resguardar todavía más que cuando no hay un contrato colectivo. Entonces esto también hace que ese monto suba o se mantenga de alguna manera más elevado. Sin embargo, pues obviamente aquí el llamado a la atención justamente es a cada uno de los funcionarios a que precisamente antes de poder realizar una acción, primero tengan un grupo asesor de abogados, de expertos en administración, etcétera, que les permitan tomar decisiones que estén justamente apegadas a la ley y se eviten estos procesos de demandas, porque no solamente es que estamos erogando dinero en pagarle a las personas que con justa razón pues reclaman su derecho, sino que también es que tenemos un poder judicial que está cargado y que tiene una mora judicial totalmente alta, porque tenemos procesos laborales, tenemos procesos administrativos que están en ese poder judicial y a los cuales se les tiene que prestar atención, cuando deberíamos de evitar estas situaciones y que el poder judicial se centre en poder darle atención a aquellos temas de seguridad, aquellos temas en los cuales pues evidentemente existe algunos problemas mayores. Entonces no solamente estamos erogando dinero porque estamos pagando las demandas, también es que estamos erogando el tiempo del Poder Judicial, que se convierte también en dinero para poder brindarles acceso a la justicia a la ciudadanía en aquellos delitos o en aquellas acciones en las cuales pues se necesita un Poder Judicial que venga y que pueda interponer o que pueda darle ese acceso a la justicia a la ciudadanía. Entonces, sin duda alguna, es una práctica que existe, que todos lo conocemos, como usted lo mencionaba, pues ese dicho popular de ganarle al Estado es lo más fácil que existe. Eso es algo que no es nuevo, que existe en nuestro país desde hace muchísimo tiempo y que sin duda alguna se tienen que tomar acciones. Ya sabemos cuál es el problema. Entonces ahora, ¿cuál es la solución o cómo podemos evitar eso, ¿no? En pantalla también están viendo pues la cantidad de procesos judiciales en contra del Estado de Honduras desde 2019 hasta marzo de 2024. Y vemos cómo hay una tendencia. ¿Cuáles son las causas de estos procesos judiciales, abogada?
Bueno, existen diferentes causas, pero las tres principales son demandas laborales, como se lo decía anteriormente, Y ahí es que son el responsabilidad, perdón, y ahí 65%. es responsabilidad, quiero hacer una observación, ahí es responsabilidad de los políticos, porque gana un partido y hace barrida, no importa. Así es. Si la persona era eficiente, no era eficiente, no, lo que les interesa es si está en el censo o no está en el censo. Y eso me refiero a todos los partidos políticos, no me estoy refiriendo a un partido en particular. Me refiero de que esa es la cuota que tienen que pagarle a sus simpatizantes, a sus activistas políticos, que es el botín que se reparten del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Llega un gobierno barrida, no importa si la persona la mandaron a preparar en el exterior, si la persona es capaz de estar ahí. Hay atrasos en la administración pública debido a que ponen gente ineficiente. La gente que viene no estaba lo suficientemente preparada para ejercer ese puesto. Ni siquiera hay una etapa de transición para decirles, venga, a usted lo vamos a despedir. Pero lo que necesito es que nos prepare a esta otra persona que va a fungir en su cargo. Y entonces, para no atrasar los procesos de administración pública, porque aunado a estas demandas, está todas esas pérdidas también que no son cuantificables en cuanto a todos los procesos que la gente lleva en todas estas instituciones estatales. Los partidos políticos son los mayores responsables en este tipo de demandas laborales, abogada, en el Estado, contra el Estado. Sí, justamente, de eso se trata justamente. Cuando llega cada partido político nuevo al gobierno, se conocen esas barridas, esas escobas azules, roja, blanca y roja, lo que sea, pero siempre pasa eso. Cada partido político hace estos despidos masivos sin justificación y obviamente entonces cada persona tiene el derecho de poder demandar, ¿no? Entonces, no solamente es que se trata de un despido masivo sin justificación, es que tampoco se sigue el proceso, no se da un preaviso, no se le dan los derechos laborales a esta persona. Entonces, todo eso va sumando y va generando esa carga de demandas que al final se tienen que pagar. Y entonces al final lo que sucede cuando usted tiene una demanda laboral es que cuando usted logra ganar esa demanda se le tiene que pagar no solamente por el perjuicio o el daño de haberlo despedido, sino por todos aquellos salarios dejados de percibir. Entonces, si tenemos un proceso de demanda que dura 2, 3 años, después yo tengo que pagarle a esa persona esos 2 o 3 años que no estuvo trabajando, pero como yo lo despedí injustamente, tengo que pagarle a esa persona, aun cuando incluso ya contraté a alguien más para que tenga ese puesto. Entonces, no sé si logro explicarme, pero estamos hablando de una duplicidad, Un doble entonces, de gasto. pagos por el mismo concepto. Yo despedí incorrectamente a una persona, la tengo que después remunerar, tengo que pagarle por cada salario perdido, pero a la vez yo ya contraté a alguien y le estoy pagando para que haga lo que esa persona que tenía está haciendo. Entonces, es un gasto doble, es un gasto que se está haciendo sin necesidad, como le mencionaba al inicio, si los dirigentes y los Creo que funcionarios quieren precedir de una persona y no quieren tenerla más en su equipo de trabajo, lo pueden hacer, pero se tiene que hacer como lo manda la ley, hay un procedimiento para hacerlo y se debe de cumplir ese procedimiento y de esa manera entonces evitamos que seamos demandados, evitamos pagar doble por una misma función y evitamos entonces que las instituciones estén cortas de presupuesto para ejercer algunas acciones necesarias por estar pagando este tipo de demandas o este tipo de procedimientos, ¿no? me parece que en esto de duplicidad de labores o de funciones en la que usted señala, creo que se le escape ese detalle también. Es decir, que muchas veces el juez o el juzgado determina que la persona sea reintegrada de inmediato a su cargo. Y usted tiene ya una persona Así ahí. es. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hace es que infla el presupuesto de esa institución porque también ya se le tiene que pagar a dos personas, a otra persona que le están pidiendo que se le reintegre y que se le paguen todos sus salarios caídos por todos los años que duró la demanda, más derechos, todos los derechos que tiene, ¿va? O sea, Así el es. aguinaldo, el 14º, el 13º, todos los privilegios que tiene el trabajador. Pero aparte de eso, también le infla la planilla.
Así es, sí, ¿Por qué? Porque justamente. si tiene que sacar a la persona que buscó usted para que hiciera la labor a aquella persona, también tiene que pagarle los derechos cuando la despide. Y entonces Exactamente. ahí es donde digo yo, ¿cuál es la responsabilidad del servidor público en llegar, ganar, o sea, una lucha política para llegar a barrer con todo? ¿Realmente les interesa el país o lo que sencillamente les interesa es el poder? ¿Les interesa agenciarse sus propios fondos, enriquecerse propiamente? O sea, en otras partes, yo tengo entendido que hay carreras para el caso de Cancillería, ¿sabes? O sea, el caso de la diplomacia, creo que en Guatemala es una carrera que ahí gane quien gane, a los diplomáticos no los tocan. Y hay algunas Ujú. carreras profesionales de la administración pública que gane quien gane tampoco no lo tocan. O sea, porque han estudiado precisamente ese tipo de carreras. Entonces, esa es una buena forma de mantener alguna estabilidad y no importa el partido político que sea, sino que lo importante es que funcione la administración pública. Pero ese despilfarro, digo yo, ¿quién lo paga? ¿Quién se hace el responsable? ¿No cree usted que debería existir ya, cambiar este modelo y debe de haber un tribunal para que se le juzgue a esos funcionarios y que se les deduzca responsabilidades cuando han actuado de manera negligente, cuando hay violación a los deberes de los funcionarios, cuando ha habido abuso de autoridad también? En esos despidos hay abuso de autoridad, ¿o no le parece también? Así es, justamente son esas faltas que se cometen, sin mencionarle que sí existe dentro de nuestra legislación ese derecho que tiene el Estado de repetición, se llama, que es justamente de, ok, usted en sus funciones como funcionario me causó un daño a mí como Estado, entonces ahora yo puedo como Estado repetir esa acción y cobrarle a usted ese daño que me hizo. Y para esto entonces es la PGR, la Procuraduría General de la República, quien tiene que ejercer esas acciones para poder recuperar ese dinero que se está gastando por simple negligencia, por simple desconocimiento a veces también de lo que se debe de hacer o porque simplemente no le interesa al funcionario o a la persona que llega al poder, no le interesa realmente tener una buena administración, sino que lo único que le interesa es tener el poder como tal. Recordemos que las instituciones del Estado y los funcionarios que llegan a ellas, más allá de tener un papel técnico, se llegan a tener un papel administrativo, de poder administrar correctamente la institución y que esa funcione en aras de responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, es importante que tengamos en consideración eso porque se trata justamente de deducir esa responsabilidad, que si bien no se ha hecho a través de la PGR por mucho tiempo atrás, pero sí se puede hacer también entonces a través de nuestra opinión pública, de nuestro voto de castigo, que es tan importante para este tipo de situaciones, ¿no? Pero Como se lo mencionaba, ¿sí? el voto de castigo es sencillamente un voto de castigo. Y ahí se repite el fenómeno y vuelven a ganar y ya. Pero yo digo, ¿cuántos funcionarios, abogada, están demandados porque han hecho trabajo, han perdido demandas laborales por negligencia que hayan demandado a las instituciones? ¿A cuántos funcionarios se les ha hecho pagar esos salarios caídos o se les ha hecho pagar de todo ese porcentaje de demandas? ¿Me pueden mencionar algún par de funcionarios que hayan tenido que reembolsarle al Estado ese tipo de demandas que pierden contra algunos empleados que son despedidos injustamente? No, ahorita actualmente pues no hay ningún funcionario que esté en un proceso como tal. Sí existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico esta figura y sí se tiene que hacer porque existe justamente esa responsabilidad, pero no se está tomando en consideración o no se está haciendo esta práctica como tal. Entonces aquí es lo importante de demandar justamente a la PGR que emita estas acciones, que emita estos procedimientos en donde se le pueda cobrar a cada funcionario por hacer estos despidos injustificados, por mal administrar justamente los fondos públicos y de esta manera, pues obviamente recuperar en cierto porcentaje y más allá de recuperar, también generar ese efecto ejemplificante, ¿no? De poder darle a conocer a los demás funcionarios, a las demás personas que vengan en un futuro que no se les deja pasar este tipo de situaciones, porque lo que hacemos es dejarlo pasar, no pasa nada, no importa, que no nos interesa, y lo que damos es ese clima de impunidad y de ese
esa sensación de que no pasa nada si mal administran nuestros fondos y mal administran nuestras instituciones, y por eso cada quien tiene esas aspiraciones políticas, ¿no? De llegar al poder y poder hacer lo que se quiera o lo que se necesita hacer sin ver el daño que se está haciendo a la ciudadanía, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde tenemos que demandar de la PGR y de los funcionarios una mejor administración, un proceso, que se sigan los procesos establecidos en la ley y evitar este tipo de situaciones. Porque es impunidad, realmente, eso es Así impunidad. es. ¿Sabe qué sucede? Que se convierte en un círculo vicioso esto. Porque si ganó X partido, no va a ir a juzgar al anterior, porque después lo van a juzgar a él, porque él viene a hacer lo mismo, ¿cierto? Así es, sí. Sí. Ahora bien, ¿por qué han denominado la ENE un caso de estudio? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, la ANE es una de las instituciones que más demandas recibe, esto pues también por los contratos colectivos que tiene. Las demandas entonces también suben sus costos porque se trata pues de prerrogativas especiales que se tienen para los empleados, que está bien, no está nada mal que ellos tengan esas prerrogativas, son luchas sociales que se han ganado y que pues están bien ganadas. Aquí lo importante es ver que justamente precisamente por ese gran costo que tiene la ANE y también por la labor que hace la ASJ. En ASJ nosotros tenemos un centro de asistencia legal en donde llegan diferentes denuncias de la ciudadanía que no tienen quizás esa confianza de ir y denunciar ante el Ministerio Público o de denunciar ante otra instancia y canalizan esas denuncias a través de nosotros, ¿no? Y es así como entonces nosotros recibimos una denuncia de ciertos empleados de la ANEP en donde nos hacen saber ciertas irregularidades que si bien nosotros como institución, como organización de sociedad civil, no podemos ni tenemos esa capacidad de investigar y de sancionar, porque no es nuestra función, nuestra obligación entonces es pasar esta información a los entes que sí tienen esa capacidad y que sean ellos quienes determinen si en efecto han existido estas irregularidades, ¿no? Entonces en ENE lo que vemos es que han existido diferentes procesos de demandas, principalmente hay dos demandas laborales que han sido pues favorables a los trabajadores y que ambas demandas en su conjunto representan 1.476.4 millones de lempiras que la ENE tiene que pagar para justamente satisfacer este derecho que fue demandado por los empleados, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos uno de los principales casos. Vemos la cronología del caso como tal, un caso que se presentó desde 2023, una primera denuncia que se presentó en septiembre, luego de 2023, y que fue resuelta entre 2022 y 2023. Posteriormente, en el 2023, el 25 de mayo, se presenta una segunda denuncia y fue resuelta de mayo a julio, bastante rápido el tiempo en el que fue resuelto, y pues en ambas demandas se le da el derecho a los trabajadores para que la ENE pues comience a realizar los pagos, ¿no? El 2 de agosto se requiere a la ENE para que empiece a dar esos pagos y la ENE pues según la información que nosotros tenemos empieza a dar esos pagos, ¿no? Sin embargo, aquí es importante ver cuáles son las inconsistencias que se han identificado y que se espera que sea el Ministerio Público y las entidades correspondientes que realicen una investigación y digan que en efecto hay inconsistencias o que por el contrario no hay inconsistencias y que el proceso es correcto, pero siempre hacer el llamado de que estos procesos no deberían de llegar a tales instancias, sino que sería prudente que los funcionarios pues tengan esa capacidad de poder retener estas denuncias sin vulnerar los derechos de los empleados, pero sí justamente sin generar estos gastos, ¿no? Entonces, algunas de las inconsistencias que se han identificado, bueno, una falta de comunicación entre juzgados porque se presentaron ambas denuncias en Tocoa, Colón, cuando se tenía el domicilio de la ENE y también del sindicato de la ENE en Tegucigalpa y no se registró o no se tuvo a la vista ningún registro de comunicación entre el juzgado de Colón y el juzgado de aquí de Francisco Morazán. Entonces ahí falta esa comunicación, ese auxilio judicial para saber qué es lo que está sucediendo en estos procesos, ¿no? También hay un tema... alguna sospecha, ¿va? El hecho de estas inconsistencias, es decir, cuestiones que son elementales, pues que deben saberse, o es que realmente hay un desconocimiento completo, abogada.
Claro, es que allí tiene que existir, está ese deber de saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí es donde es importante para nosotros también hablar de que no solamente es responsabilidad de las instituciones y es responsabilidad de los funcionarios de las instituciones, sino que también hay una responsabilidad conjunta entre las instituciones y nuestro sistema judicial, porque ahí es donde entonces es necesario que existan esos estándares de justicia abierta, en donde tengamos un sistema judicial que esté sistematizado, que tenga esa capacidad de estar en línea y podamos entonces, un juez pueda de alguna manera mucho más sencilla consultar, saber si hay una pretensión igual o parecida en los juzgados de Francisco Morazán que la que se está presentando en este caso, pues como tal, allá en Topoa, ¿no? Entonces, el poder tener sistematizado nuestro sistema de justicia evita que este tipo de situaciones se den y es por eso entonces necesario que nuestro sistema de justicia también sea una justicia abierta, que también tenga esa capacidad de tener transparencia, de tener acceso a la información y evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Y en honor a la verdad, después de esta breve pausa, ¿me puedes mencionar algunos casos que la PGR los haya ganado y que realmente, tal vez en estas cuestiones de laborales, tal vez no sé si se mete tanto, qué tanto se mete la PGR a defender el Estado en demandas laborales, porque no se hubiera perdido tanto, pero sí, me imagino que ya en otro tipo de demandas a nivel internacional ya la PGR tiene otro tipo de defensa. No sé, pero en esto de demandas laborales, tal vez me menciona alguno de los casos de que se pueda alabar y decir uno, puchica, la PGR realmente está haciendo un buen trabajo en defender al Estado de Honduras. Al retorno. Bien, retomamos este diálogo con la abogada Alejandra Fuentes de la ACJ. Le comentaba si realmente hay casos conocidos que la PGR se ha dicho, bueno, en demandas laborales se ha defendido al Estado de tanto que no se ha podido pagar esto porque era una injusticia, la manera en cómo estaban cobrándolo, no había razón para la cual existieran este tipo de demandas, o generalmente qué porcentaje de las demandas que se presentan que son de tipo laboral se pierden, abogada. Bueno, ahí tendríamos que hacer un análisis y un estudio a través de lo que la PGR tenga como información pública y de los datos que ellos mismos puedan establecer, ¿no? Sin duda alguna es un área en donde se necesita mejorar, pese a los indicadores positivos o negativos que se tengan, se necesita mejorar porque se necesita sin duda alguna pues ejercer estas acciones de repetición y castigar a aquellos funcionarios que estén cometiendo estos actos, ¿no? En este caso en el que estábamos hablando en específico, en estas demandas de la ENE, sí es de reconocer que la PGR ya hizo una acción para solicitar la nulidad de una de estas demandas que se realizó en Tocoa, Colón, estableciendo que no se dieron todos los derechos procesales a la ENE para poder pues defenderse en este caso como tal. Entonces, eso lo reconocemos, está muy bien que la PGR ya haya iniciado con este proceso de solicitar la nulidad de este caso. Sin embargo, aquí entonces la responsabilidad ya no solo es de la PGR, sino que también es del Ministerio Público poder investigar si en este caso en específico hubo alguna intención de poder o de cometer esta acción con beneficio o con algún tipo de intención de obtener un beneficio propio. Si así lo es, que se castigue penalmente a las personas que lo hicieron. Y si no se hizo por tratar de obtener un beneficio propio, si no se hizo con esa intención de maldad, entonces que se castigue si hubo una acción pues de negligencia o de falta de conocimiento, ¿no? Ambas causas, se haya hecho con intención o sin intención, es necesario que se castigue a las personas que cometieron estas acciones, porque sin duda alguna se generó un gasto para el Estado y ese dinero se pudo utilizar para muchas más cosas que precisamente la ENE ha manifestado que necesita esos fondos, ¿no? Entonces, es importante aquí, como lo mencionaba al inicio, no culpabilizar o personalizar de este tipo de situaciones solo a las instituciones o solamente a un actor. Se trata de un conjunto de actores.
un conjunto de actores que tienen que ver las instituciones, tiene que ver la PGR, tiene que ver el Ministerio Público, tiene que ver el Poder Judicial, y entre todos esos actores se tiene que manejar un mismo lenguaje que permita, primero, evitar que se llegue a estos procesos, evitar hacer procedimientos erróneos, evitar generar estas demandas. Segundo, una vez se ha generado el gasto, pues que nuestro Poder Judicial tenga la capacidad de realizar estos procesos de manera célere, que tenga la capacidad de admitir aquellas demandas que en efecto están correctas o que tienen pues esa pretensión legítima, y también entonces en un tercer momento una PGR, un Ministerio Público que investigue, que deduzca la responsabilidad y que recuperemos esos fondos que por culpa de funcionarios, sea por dolo o sea por justamente no tener conocimiento, se han erogado de nuestro patrimonio, ¿no? Y ahí vamos a pasar a esto, de quiénes son los involucrados en esto. O sea, qué se ha hecho hasta el momento, está bien, pero más abajo también están quiénes son los involucrados, creo que en la parte de arriba, ¿no? Que habla de representantes de sindicato, operadores de justicia, y es lo que usted ha estado señalando, pues pero ¿se ha detectado alguna complicidad, abogada, en algunos casos de demandas en contra del Estado? Bueno, son sospechas nada más, no es hasta el momento ninguna acusación formal, porque eso lo hace el Ministerio Público, ese es el Ministerio Público el que tiene que decir si en efecto hubo algún tipo de concierto de complicidad, pero lo importante es que se investigue, ¿no? Porque aquí hay tres actores principales, son quienes demandan, también la persona que emite estas demandas a favor de los empleados y también la institución como tal, que sería en este caso la ANE. Hay tres actores que están involucrados y que sin duda alguna tienen un grado de responsabilidad, como se lo mencionaba al inicio, porque tengan intención de hacer este gasto a la ciudadanía, al pueblo, o porque no lo tengan y lo que tienen es desconocimiento. Por cualquiera de las dos razones se debe de castigar esa falta o esa negligencia para administrar el Estado como tal, ¿no? Entonces, puede que exista concierto o no, eso nosotros no lo sabemos con certeza, es el Ministerio Público quien tiene que investigar y darnos justamente un veredicto, Poder Judicial ya más adelante, si existe o no algún concierto, y si lo existió, pues que sean castigados administrativa y penalmente las personas en estos casos, ¿no? Cuando solo es una parte, la punta del iceberg, o sea, solo demandas laborales en estos sectores. ¿Qué pasa con esas demandas de las empresas por incumplimiento de contratos por parte de estas instituciones, abogado? Así es que Las demandas son millonarias, generalmente son millonarias, es decir, incumplimiento de la CID, o sea, incumplimiento de la ENE por un contrato, incumplimiento de salud por otro contrato en algunas licitaciones, incumplimiento, o sea, casi todas las instituciones del Estado. ¿Qué pasa con ese tipo de demandas? ¿A uno le han entrado ustedes como ASJ a investigar ese tipo de demandas? también son parte de estos procesos judiciales, representan justamente el 4% de las demandas o de los procesos judiciales que tiene el Estado. Y aquí, pues quizás el 4% se ve muy bajo, pero entonces aquí es donde se ve que son demandas millonarias, como usted lo mencionaba, demandas en las cuales el Estado se obligó a cumplir con ciertas responsabilidades, y a la hora de no cumplirlos, pues obviamente se tiene o se va por parte contraria a demandar, y justamente pues ahí es donde empieza esa erogación de fondos nuevamente, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es nuevamente o falta de conocimiento de los funcionarios que tenían que cumplir esas responsabilidades, o falta de esa buena administración para cumplir esas responsabilidades. En cualquiera de los dos casos, eso no puede suceder. Y los funcionarios o empleados públicos que llegan al poder tienen que tener conocimiento de cuáles son las responsabilidades de Honduras y honrar esas responsabilidades para poder justamente evitar estos procesos. Porque si no, entonces se cae justamente en tener estos procesos que terminan siendo demandas que tenemos que pagar y que no hay esas acciones de repetición que nos hagan, pues, de alguna manera recuperar esos fondos, ¿no? ¿Se ha logrado hacer una división en cuanto a los montos de estos 11.000 millones entre 2019
hasta para definir dos periodos diferentes de gobierno? Bueno, lo que nosotros hemos logrado identificar es justamente que entre 2019, 2020 y 2021 Ajá. las demandas oscilaban entre 3.000 a 5.000 demandas o procesos judiciales que existían. Para 2022, la cantidad de demandas o de procesos judiciales subió a 6.000 y entre 2023 y 2024 los procesos judiciales que enfrenta Honduras son entre 10.000 a 11.000 procesos. Entonces vemos que veníamos de un 2019, 2020 con 3.000, 5.000 demandas y pasamos ahora a tener 10.000, 11.000 demandas, casi el doble. Esto puede ser pues por diferentes factores, pero sin duda alguna hay un aumento preocupante que se tiene que tomar en consideración y que se tiene que buscar cuáles son esas causas para evitar seguir subiendo esos procesos judiciales y más bien pues erradicar estas malas prácticas que nos llevan a tener tan altos procesos judiciales que terminan en costos tan exagerados para el país, ¿no? Las hipótesis más cercanas que tienen a esta elevación de demandas en los últimos años, ¿a qué se debe? Más o menos, ¿tienen algunas hipótesis que se plantearon en relación a esto? Bueno, recordemos siempre es importante recordar lo que hablábamos hace un momento, el tema de los despidos injustificados y las diferentes acciones que se realizan. Recordemos que veníamos de un proceso o de una etapa en la cual había estado el mismo gobierno, pues valga la redundancia, gobernando el país y había montado ya estructuras que sin duda alguna, pues muchas de estas estructuras deben de ser revisadas, pero que al momento de pasarse a un nuevo gobierno, quizás no se realizaron los procesos adecuados, ¿no? Como le mencionaba, nosotros no estamos calificando si se ha hecho bien o no los procesos o si se ha tomado la decisión correcta en despedir o no a algunas personas, porque eso pues lo sabe la institución como tal. Aquí el error es el proceso mediante el cual se hacen esos despidos, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. También pues se ha escuchado que se quieren crear nuevas plazas justamente en la administración pública y eso obviamente lo que hace es que estas demandas y que estos procesos judiciales se eleven, porque entonces estamos creando nuevas oportunidades de demandas en las instituciones como tal, ¿no? Entonces, son diferentes factores y hay que tomar en consideración que hay un cambio de gobierno después de casi 12 años que se tuvieron y que sin duda alguna eso pues ha generado algún tipo de elevación, ¿no? Ahí lo importante es siempre recordar lo que hemos mencionado ya en varias ocasiones, los procesos se deben de respetar, porque para eso está la ley, para poder respetarla y evitar estas situaciones como tal, ¿no? Cuando ustedes señalan qué falta por hacer y que se hacen la interrogante y que están en pantalla ahí, investigación integral, objetiva y célere de las actuaciones realizadas por todos los implicados a fin de deducir responsabilidades, desmantelar estructuras corruptas perjudiciales para el Estado, ejercer acciones de repetición y condenar este tipo de malas prácticas. ¿Realmente es viable esto? O sea, ¿cómo se puede ejecutar esto si esto es lo que ha perjudicado siempre? Y es un mal, y yo siempre menciono la palabra atávica, porque es un mal que se ha venido arrastrando desde que retornamos, y no solamente desde que retornamos a la época ya del proceso, de los procesos electorales, desde el 82, sino que desde mucho antes. Y ahora, ¿realmente es viable esto? ¿De qué manera se puede conjugar todos estos elementos para realizar eso que falta por hacer, abogada? Bueno, en este caso nosotros hacemos referencia al caso de estudio de la ENE concretamente, en donde justamente lo que falta, porque como lo mencionábamos, reconocemos que ya la PGR ha establecido acciones para solicitar la nulidad del proceso y también reconocemos que la ENE ha estado pues recuperando algunos fondos. Aquí entonces lo que falta por hacer en este caso en específico es justamente que se haga esa investigación en la cual
se establezca si hubo o no un concierto, si hubo o no una responsabilidad penal o administrativa, y si la hubo o no, se deduzcan esas responsabilidades, se desmantelen las estructuras que pueden estar encaminadas a cometer estas prácticas y se ejerzan esas acciones de repetición, que es lo que hemos hablado durante todo el programa, ¿no? Que se condene y se le quite a los funcionarios ese dinero que por su propia culpa se está perdiendo en el Estado, ¿no? Entonces, esto obviamente aplica para muchos más casos, no solamente para este caso de estudio, sino que para muchos más casos, pero sin duda alguna, este es el camino que se debe de seguir. Ahora, que se siga o no es un punto y aparte, ¿no? Pero sin duda alguna esto es lo que manda la ley que se debe de hacer, y si se hiciese, tendríamos entonces resultados más positivos. Entonces, no es inventar el agua caliente, es simplemente seguir los procesos que ya nuestra Constitución, nuestras leyes tienen, y a partir de ello, entonces, evitar o disminuir esos procesos judiciales que tanta despilfarro están haciendo en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el resto de instituciones? Porque ahí veo que se quedaron, solamente hicieron la selección de algunas instituciones, pero no veo el SANA para el caso, no veo instituciones descentralizadas, desconcentradas también del Estado, el caso del IP, o sea, no veo COPECO, no veo otras instituciones, Instituto Nacional Agrario, no veo varias. Que a veces esto solo es parte de un estudio preliminar, luego viene el resto, o qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar. Sí, recordemos que nosotros lo que hemos hecho es identificar aquellas instituciones que en conjunto erogan el 82% de los gastos judiciales. Obviamente todas las demás instituciones se encuentran dentro de ese otro porcentaje, que si bien es menor, también es representativo y también genera problemas, ¿no? Aquí lo que nosotros queremos es simplemente ejemplificar, simplemente poder enseñarle a la ciudadanía y poder poner a los ojos de la luz pública prácticas que todos conocemos que se realizan, pero no sabemos cuánto daño están haciendo a nuestro patrimonio, a nuestro Estado como tal. Entonces, todas las instituciones tienen estos problemas, algunos en mayor, algunas en menor cantidad, pero los tienen. Esta es una práctica que se comete desde años atrás, no solamente en este gobierno. Entonces, si ya sabemos cuál es el problema, si estamos viendo cuál es la afectación, o sea, pudimos tener 7 hospitales nuevos, pudimos tener centros de educación que estuviesen reconstruidos, que estuviesen en funcionamiento para los niños y niñas del país. Entonces ya vemos cuál es la afectación, ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos cuál es la práctica, sabemos dónde se está dando. Ahora únicamente es responsabilidad de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, el poder ejecutar acciones y planes de acción que sean mucho más efectivos para evitar este tipo de situaciones. El 99% de los procesos judiciales en los que Honduras está demandado se trata de demandas laborales, despidos injustificados, faltas en los procesos administrativos por faltas a las obligaciones. Todo eso se puede evitar. No hay ninguno de esos procesos que digamos, no, es que es difícil porque necesitamos hacer un cambio, una reforma, etcétera. No, todo eso se puede evitar. ¿Cómo se hace? Con responsabilidad, con buena administración, con voluntad política, con un equipo en cada institución legal que sea pues obviamente competente y que permita que estas situaciones se eviten en su mayoría, y evitemos entonces estos gastos que sabemos que son bastantes para nuestro país. Y finalmente, en relación siempre al estudio mismo, ¿a qué conclusiones llegaron y cuáles son las recomendaciones? Porque esto no solamente se trata de señalar, sino que también se trata de recomendar para que haya un cambio de actitud o para que haya un mejoramiento de la buena administración de la cosa pública, ¿no? No solamente se trata de llegar a las críticas, sino que es una crítica constructiva. Entonces hay que plantear soluciones, porque Así es. de eso se trata, ¿no? O sea, ¿a qué conclusiones así y cuáles son las recomendaciones también que se han dado finalmente para este estudio? Y de acuerdo a lo encontrado en esta investigación. Así es, justamente, y bueno, lo mencionaba en mi intervención pasada, ¿no? Hemos encontrado 3 conclusiones, que es lo que hemos venido repitiendo durante todo el programa.
son gastos excesivos. Los 11.872.3 millones, como lo mencionábamos desde un inicio, representan la construcción de 7 hospitales, hospitales que son totalmente necesarios en nuestro país. Solo son 7 instituciones las cuales representan el 82% de los gastos judiciales. Entonces estamos hablando de gastos que son excesivos, que tienen un impacto en la ciudadanía y que no debemos dejar de pasar. ¿Y en qué se Son van esos gastos, abogada? ¿En qué se van esos gastos? Perdón. ¿Lograron detectar en qué se van? ¿Se van en Los cuestiones, 11.000. se van en cuestiones suntuarias? ¿En qué se va, en qué se van esos gastos? No, es que se trata de 11.872.3 millones que se tienen que pagar porque somos demandados y porque las Correcto. personas logran ganar. Pero usted habla de gastos excesivos, digamos, en esto. Gastos excesivos entre 2019 y 2024. Gastos excesivos, o sea, en la cual se pudo haber construido, pero no se Así es. señala que ese gasto excesivo es debido a las demandas, ¿cierto? Así es, sí. Pero que a Así qué es. otra cosa se le atribuye, pues si un gasto excesivo porque las demandas que están pagando son las injustas o son las No, justas. no se trata de demandas injustas y O la demandas mayoría de justas. las demandas son demandas en las cuales los empleados y las personas demandantes pues están ejerciendo su derecho y eso no es algo que nosotros condenamos, por el contrario, apoyamos que aquellos derechos que han sido vulnerados Entonces, sean pues restaurados de alguna manera. hay por algún exceso de poder en todo caso, pues. Aquí el gasto excesivo es por justamente no existe esa capacidad de las instituciones de poder evitar estas situaciones. Y es algo que lo mencionábamos acá abajo. Son gastos que se pueden evitar, son gastos que siguiendo los procedimientos adecuados se pueden evitar. Se puede demandar se puede despedir a las personas si ya no se requiere de sus servicios, pero hay un procedimiento, hay causales que ya establece el Código de Trabajo, la Ley de Correcto. Servicio Civil. Se tienen que seguir esas causales, se tienen que seguir esos procedimientos y de esa manera evitamos que estos gastos pues se estén dando porque simplemente no se siguió un procedimiento, ¿no? Y eso justamente pues tiene que ver con la negligencia también y la poca investigación en casos de estudio o en casos de demandas millonarias en las cuales pues no existe esa investigación para pues, saber si realmente fue una falta de conocimiento, si fue con intención que se hizo o se dejó pasar algún tipo de vulneración a un derecho o cómo fue. Lo importante es saber qué fue lo que sucedió para poder de alguna manera pues restaurar justamente esos derechos como tal, ¿no? ¿Cree que finalmente se van a tomar en cuenta estas recomendaciones? Es lo que esperamos, sin duda alguna, es lo que esperamos. Es un área del país en donde tenemos problemas y donde se tiene que tomar acciones para evitar que se sigan cometiendo este tipo de prácticas, ¿no? No sabemos si se van a tomar, esperamos que así sea y que también sea la ciudadanía quien demande que estas recomendaciones, que estas acciones se tomen en consideración, ¿no? De lo contrario, pues seguiremos con un país en el cual seguimos gastando dinero únicamente en demandas porque simplemente el funcionario o el servidor público no quiso seguir el procedimiento y vulneró los derechos de una persona, ¿no? Entonces, se trata obviamente de esa voluntad política de generar estas recomendaciones, de tomar en consideración estas recomendaciones y de esa responsabilidad que como ciudadanos tenemos para demandar que este tipo de recomendaciones se tomen en consideración, ¿no? Muchas gracias, abogada. Abogada Gracias a ustedes. Alejandra Fuentes, asesor jurídico de la ASJ. Aquí, en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.